vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 31. Cuando lo tenga me da un amén. Nos vamos poniendo de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos desde el 28 hasta el 31. ¿Tiene Biblia, hermano? Vale. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Romanos capítulo 8, desde el 28 hasta el 31. Y dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, bendice tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón. Que tu mensaje sea en esta noche de fortaleza, que sea de ánimo, que sea de conocimiento, de más conocimiento de tu palabra, Señor, para entenderte, comprenderte más y más. Así, Padre, llegar a tu corazón. Padre bendito, en esta noche pedimos al Espíritu Santo que llene esta iglesia de su presencia, que llene cada corazón aquí presente en esta noche, Padre, que cada uno sea tocado por tu palabra. Pero Espíritu Santo, te pedimos que tomes posesión principalmente de este siervo que lleva tu palabra, para que seas tú el que hable en esta noche. Danos tu bendición, danos tu unción. Pedimos una bendición para cada uno de tus hijos que están reunidos acá en esta noche. Bendice a los hermanos que nos ven a través del internet y bendice este culto de principio a fin, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Mis hermanos, este es un pasaje verdaderamente de fortalecimiento. Es un mensaje que también nos hace entender primeramente el amor a Dios. Recuérdese que el primer mandamiento allá en los 10 mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Mandamiento número 1. Y eso es algo que nosotros debemos atesorar como hijos de Dios que somos. Amén. En base a eso nos lleva, ese amor a Dios nos lleva hasta el tiempo de la escritura del libro de los Romanos, porque fue escrito allá en el Éxodo, quizás un par de miles de años antes de que llegáramos al libro de los Romanos. Pero el tema principal que viene trayendo desde atrás es el amor a Dios. Amor a Dios. No se olvide de eso, que eso es lo más importante en la vida de un cristiano. Y la otra cosa más importante, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice el Señor Jesús y nos da, dice que el primero de ellos es
amarás a tu Dios. Pero el segundo dice, es tan importante que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que nosotros debemos practicar. Sabemos que hay prójimos que a veces caen mal, pero no importa. Debemos aprender a pasar por alto las ofensas. ¿Para qué? Para ser aceptos al Señor, para hacer la voluntad del Señor. Y dice así el versículo 28. Y sabemos, estamos seguros, conocemos que los que aman a Dios, ya le di la introducción a eso, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito son llamados, pero quiero detenerme en esta parte. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. Cosas, pruebas, enfermedades, amenazas de muerte. Todas las cosas, al final, hermanos, nos ayudan a bien, si es que amamos a Dios. Así como en la muerte de Lázaro, dice, mira, Señor, si hubieras venido antes, Lázaro no hubiera muerto. Pero para la gloria del Señor se hace esto, le dice. Después lo resucita. Pero es para la gloria del Señor. Las cosas, así como resucitó a Lázaro para gloria de Dios, hermanos, así también lo que está pasando o estés pasando en esta noche, ya sea enfermedades, ya sean peligros, ya sean amenazas, hermanos, ya sean enfermedades, porque todos, muchos de los acá presentes, estamos pasando enfermedades. Pero al final es para que Dios se glorifique. Y yo, hermano, estoy preparando mi testimonio para cuando Dios termine la obra que ha comenzado. Usted no se imagina mi testimonio. Pero lo estamos preparando para darle la honra y gloria a nuestro Dios, que las cosas que Él hace en nuestra vida. Y así en cada uno de nosotros, en cada vida de cada hermano, créame que Dios va a obrar. ¿Estamos enfermos? Sí, estamos enfermos. ¿Puede Dios cambiar la situación, el estado en el que estamos? Claro. ¿Hay algo imposible para Dios? De ninguna manera. Por lo tanto, debemos confiar en el Señor, seguir adelante y que, como lo he dicho muchas veces, que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Me gusta agarrarme de ese versículo, hermanos, porque es ahí donde dice que ni el hambre, ni la desnudez, ni las potestades, esos son los demonios, ni la muerte me separará o me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso el escritor de Pablo, el escritor de esta carta, por eso pone de antemano y como condición el amor de Dios. Sabemos que los que aman a Dios, ámele, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, pero continuamos leyendo los siguientes versículos y nos topamos con algo que a veces crea confusiones. Y estamos hablando, porque Pablo aquí trata el tema de la predestinación. Y quiero que introduzcamos esto como una de nuestras series aclarando conceptos. ¿Qué quiere decir con la predestinación?
Hermanos, y quiero traer y colar esto en esta noche porque sabe que se está haciendo una gran corriente acerca de la predestinación. Y hoy me preocupé un poquito más que allá en la iglesia central como que quieren hablar algo acerca de la predestinación. Es un concepto de Calvino que se mantiene hasta la denominación que se llama calvinistas. Y Calvino sostiene, óigase bien, sostiene que los que han de ser salvos ya están predestinados. Mire cómo dice Romanos desde el 29. Dice, vamos, desde el 28, cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme, oiga bien, a sus propósitos son llamados. Aquí comienza la doctrina de la predestinación, que está haciendo muchas confusiones. Dice, porque a los que antes conoció, ¿cuándo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano, pero eso quizás es algo que Pablo dijo en alguna manera. Eso no es doctrina. Pues le voy a decir que es doctrina. Quiero que vaya a la carta a los Efesios. Vamos. Efesios 1. ¿Lo tienen? Carta a los Efesios, un poquito más adelante donde estamos. Carta a los Efesios, capítulo 1, vamos desde el versículo 3. Y habla de bendiciones espirituales en Cristo, dice el subtítulo. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Oiga cómo se introduce. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, óigase bien, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Póngale atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pero, ¿será que escogió a algunas personas el Señor? He aquí la gran pregunta. ¿Fue usted escogido desde antes de la fundación del mundo? La respuesta es, no lo sé. Entonces, eso quiere decir que no hay seguridad de nuestra salvación, porque no sabemos si fuimos predestinados o escogidos antes de la fundación del mundo, según la interpretación calvinista. Y hay doctrinas que lo están predicando de esa manera. Pregunto, ¿usted qué cree? ¿Que fue predestinado? ¿O cree que no fue escogido y está aquí por gusto? Porque aquellos que no fueron predestinados, hermano, como dice Pablo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cómo saber si el versículo, o como la forma que Calvino lo interpreta, cómo saber si eso es de esa manera? Ahora yo se lo voy a explicar, para que no vaya a ser engañado por esa corriente, y viene con toda esa corriente, hermano. Y si usted no está bien parado, se lo va a pasar llevando. Y por último, el encargado de la iglesia le va a decir es que usted no fue predestinado, pero con algún poquito de dinero tal vez podemos hacer lo que llegue. Eso es lo que debemos evitar.
Nadie más puede dar salvación a una persona que Jesucristo. No hay nadie más. Así que con pisto siempre olvídese de esas tonterías. Pero son personas que aprovechan este tipo de confusiones y este tipo de cosas. Porque cuando algo se dice en la Biblia, y hay más, no solo estos dos, estos son los más fuertes. Se lo leo de nuevo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en el 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Fue usted escogido? Pues no lo sabemos. ¿Fue el pastor escogido? Tampoco lo sabemos. Estaría por gusto aquí trabajando, hermano. Dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, en el 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para ser adoptados fuimos predestinados, y pareciera, hermanos, que de primas a primeras eso es así. Solo los predestinados, dice Calvino, van a ser salvos. Aunque estemos en la iglesia esforzándonos, aunque estemos en la iglesia haciendo la voluntad de Dios, si no fuimos predestinados, quedamos fuera, según la teoría o la doctrina calvinista. Ojo, repito, antes de pasar a la aclaración, es una tendencia que se está poniendo de moda, y que poco a poco esta falsa doctrina estará entrando en muchas iglesias. Pero es responsabilidad de nosotros como pastores que nadie los engañe. Y queremos hablar con la verdad. Regresemos a Romanos 8 y para comenzar la explicación. Desde el principio de la creación, quiero que lo entiendan, recuérdese que desde la caída del hombre comienza un proyecto y un proceso de rescate del hombre, para que no se pierda. Y en ese proceso Dios comienza a escoger personas desde antes de que nazcan para llevar a cabo su proyecto. ¿Quién es? El rey David. ¿Quién es? Jeremías. Y tantos otros que la palabra de Dios nos habla acerca de personas que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que serían parte de ese gran proyecto del Señor. ¿Y cuál es el proyecto? La salvación y el rescate de el hombre. ¿Cuál es cómo ese proyecto camina? Con la fundación de la iglesia del Señor Jesucristo, que es lo que estamos viendo en el estudio del libro de los Hechos. Pero quiero que entienda que esta es una cadena que lleva los eslabones desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Jesucristo, y nada es al azar. Todo está totalmente planificado. ¿Quiénes iban a ser escogidos para llevar el proyecto? No solo por la linda cara de algunos de ellos. No. Este me va a servir para esto, este me va a servir para esto. Y fueron escogidos, seleccionados y predestinados. Vaya un momento a Jeremías. Vamos, hermanos, tenemos que darle sustentación bíblica a lo que estamos hablando. Jeremías 1. Y cuando lo tenga me da un amén.
Jeremías 1. Hay que tener un poquito de cuidado, no metas el pie ahí porque se lo desconecta. Bueno, continuamos, hermanitos. Quiero que vaya a Jeremías. Vamos al capítulo, al versículo 4. Dice, vamos desde el 3. Le vino a Jeremías también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías. Dice el 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, está hablando Jeremías, diciendo, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fue predestinado, fue escogido, no al azar, hermanos, sino es un hombre y personaje clave para la construcción y edificación de todo el plan proyecto de Dios, de esa cadena que viene desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Jesucristo. No es cualquier persona, son personas que Él escogió a lo largo de todo lo que es el contexto bíblico. Él fue escogido entonces. Fue escogido específicamente para esa tarea. Pablo está hablando de todos aquellos que fueron escogidos, hablando de los apóstoles, hablando de él mismo que fue escogido también desde el vientre de su madre. Y hay muchos personajes bíblicos que nosotros conocemos, los profetas. Todas estas personas fueron escogidos, pero entiéndase bien, para un propósito. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así? Siempre le he enseñado, hermano, que nosotros desde el punto de vista humano creemos que nosotros somos un cuerpo que se nos dotó de un alma. Así lo vemos desde el punto de vista terrestre, terrenal. Pero siempre le he enseñado desde el punto de vista bíblico, usted no es un cuerpo, usted es un alma que se le ha prestado un cuerpo. ¿Y de dónde provino el alma? Vino del otro lado, donde ha sido escogido, y cada uno de nosotros fuimos escogidos en el sentido de que se nos ha dado un cuerpo para estar acá. Pero aquí habla escogidos para salvación, escogidos para propósitos específicos. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Escogidos porque no solo fueron hasta Pablo, continuaron la primera se le llama los padres, teológicamente se le llama a los padres de la iglesia, los que quedaron después de los apóstoles, también fueron escogidos. Y Pablo pues le está hablando a esta gente y todos ellos los que fueron seleccionados para llevar a cabo el proyecto de Dios. ¿Me explico, hermanos? ¿Se entiende? Mire también cómo el rey David fue escogido. Vamos al Salmo 139, hacia atrás. Job, Salmos, Proverbios. Salmo 139, ya de los últimos salmos. Salmo 139, ya le doy el versículo. Salmo 139 dice, versículo 16. Mire cómo dice David y el Señor en un encuentro que tienen.
¿Lo tiene? Versículo 16 dice, habla David, mi embrión vieron tus ojos, que es el embrión, antes de haber nacido, ¿se entiende? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oh, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Pero ¿desde cuándo? Mi embrión vieron tus ojos. Fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, ¿fueron escogidos? Sí fueron escogidos. Aquellos que tienen esa doctrina y esa tendencia de que fueron predestinados, pero la Biblia, vamos a darles el beneficio de la duda. Pero la Biblia no dice en ningún momento que solamente ellos. No lo dice. No lo dice. ¿Dónde está la respuesta? Juan 3:16. Vamos, caminemos, démosle sustentación bíblica. Juan 3:16, todo el mundo conoce este versículo, pero hoy lo vamos a profundizar. ¿Lo tiene? Juan 3:16. ¿Será que solo los predestinados pueden ser salvos? La respuesta es bien sencilla. No dice, no, nadie más sino los predestinados, sino aquellos que fueron utilizados para esa gran tarea. Sino, aquí está la respuesta. No dice, solamente ellos y nadie más. La Biblia no dice eso, ni sostiene eso, mis hermanos. La respuesta está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, óigase bien, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Habré sido yo escogido desde la fundación del mundo? No lo sé, probablemente no. Pero he creído en Jesús, pero he recibido a Jesús en mi corazón. Y dice la palabra que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí echa por la borda la predestinación. Porque el llamado está para todo aquel que quiera creer y recibirle. ¿Hubieron predestinados para la obra? Sí. Pero el llamado es para el hombre, porque quiero que entienda bien esto. La salvación es para la humanidad, no es ni para los judíos, no es, por supuesto, todo. Pero la salvación es para la humanidad. Porque el propósito del proyecto de Dios es el rescate del hombre. Y para esto Él se valió de muchos programas, como por ejemplo crear y hacer un pueblo. No es que Él escogió a un pueblo, Él hizo y creó un pueblo. ¿Para qué? No es para que los judíos sean glorificados, es para prepararle al Señor Jesús un medio ambiente, un lugar donde Él vendría. No son los judíos lo importante, sino es el Señor Jesús. Quiero que vaya entendiendo esta cadena. Porque allá andan unos Yashema y no sé qué haciendo más, como que si ser judío es lo más importante. No, hermanos, el más importante se llama Jesucristo. Y es aquel que entró en nuestro corazón. Y todo el Antiguo Testamento se preparó para la venida de Jesucristo, para que Él viniera a hacer su obra y rescatar al hombre. Y todo el Nuevo Testamento se ha preparado, hermanitos, para la segunda venida de Jesucristo, en el cual vendrá por usted, por nosotros, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Se va comprendiendo, se va entendiendo. Que nadie le salude ahí con el petate del muerto, con la predestinación. Bueno, ahí veo si quiere ser o no. Pero aquí mi Biblia dice que porque de tal manera ha amado Dios, pongámoslo de esta manera, al hombre, a la humanidad, porque no está hablando del planeta, sino del hombre. Porque de tal manera amó Dios al hombre
que ha dado su Hijo unigénito, un sacrificio tan grande por el ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice acá en el 17, porque si toda la Biblia se pudiera resumir en un versículo, este sería: el amor de Dios para con el hombre, para con el rescate del hombre. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Sea salvo por él. No tiene que ser usted predestinado, escogido, seleccionado. 18, oiga bien, el que en él cree, ¿habla acaso de la predestinación acá? De ninguna manera. El que en él cree no es condenado, es salvo por la sangre de Cristo Jesús. Pero el que no cree ya fue condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es predestinación, no es ninguna otra cosa sino el creer en Jesucristo, lo que da la salvación de las almas. ¿Me he explicado, hermanos? ¿Ha sido entendido alguna duda para decir, no, hermano, pero tiene que ser predestinado? No sea cuerudo. Es el Señor Jesucristo que está por sobre cualquier cosa, porque a Él le fue dado la potestad en los cielos y en la tierra. Dice Juan 1:1, porque se lo quiero leer. Antes de cerrar, con esto vamos cerrando. Si quiere acompañarme, Juan 1:1. ¿Lo tiene? Allí mismo solo 4 capítulos. Dice, mire quién es Jesús, a quien le fue dado toda la honra, la gloria. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, Jesús. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? El verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús está hablando. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nos vamos a ir de un solo hasta el 12. Vamos al 11. Dice, a lo suyo vino a hacer su obra y los suyos no le recibieron, el pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el 14, y aquel verbo que hablamos en el principio, dice, fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Este es Jesús. Termino con esto. 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí vamos todos nosotros, hermano, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Necesitamos predestinación? No. Aquí ha hablado claro el hombre. Aquí ha hablado claro Dios. Solo Cristo salva. Porque en Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar, hermanitos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, por esta gran oportunidad que nos has dado de habernos hecho hijos tuyos. Gracias por ser tan bueno con nosotros, oh Dios.
Sabemos que tu presencia está acá, dentro de este lugar. Reconocemos que tú eres Hijo de Dios, que tú eres Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Y tu Espíritu Santo está acá en esta noche. Y queremos pedirte, Espíritu Santo,